En el centro del siglo XX, la literatura mexicana experimenta la llegada imperceptible pero definitiva de un autor. Más que un autor, de un estilo. Más que de un estilo, de una construcción prosística inimitable. El constructor, el artesano de esta obra, como él mismo habría preferido llamarse, tiene un nombre que con los años se hizo familiar como maestro de la palabra, conversador infatigable, actor dentro y fuera de los escenarios, devoto del tenis de mesa y del ajedrez. El nombre de Juan José Arreola quedará asociado, sin embargo, con el cumplimiento de la mayor ambición de todo escritor: dejar para la memoria unas cuantas páginas perfectas, a las cuales, como habría dicho su maestro Jorge Luis Borges, las generaciones no dejarán caer en el olvido. Desde su primer libro, Varia Invención, publicado en 1949, hasta Bestiario, de 1972, línea por línea, y como sin querer, Juan José Arreola fue entregando breves obras maestras, cuyo diseño último forma el rostro verbal de un imprescindible de la cultura mexicana en el siglo XX. Juan José Arreola nació en Jalisco el año de 1918. Nació, mejor dicho, en un pueblo de ese estado al que se referiría de modo admirable en su texto De Memoria y Olvido, que abre su libro Confabulario. Sus párrafos son el mejor esbozo biográfico escrito por el mismo Arreola. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciembre se ve la estatura pareja y creciente de las milpas. Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron 14 y que viven todavía para contarlo, gracias a Dios. Como ustedes ven, no soy niño consentido. Arreolas y Zúñigas disputan en mi alma como perros su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. Unos y otros parecen unirse allá muy lejos, en común origen vascongado, pero mestizos a buena hora, en sus venas circulan sin discordia las sangres que hicieron a México, junto con la de una monja francesa que les entró quién sabe por dónde. En Ciudad Guzmán, la infancia de Arreola transcurrió entre las guerras cristeras y su entrada a los 12 años a trabajar como aprendiz de encuadernador e imprentero. Ahí empezó su amor a los libros como objetos y su amor a los textos. En los años 30, un viaje a París le revela la vocación para la que se cree predestinado: la actuación. A su regreso de Francia, comienza a trabajar como corrector de pruebas en el Fondo de Cultura Económica, donde en 1949 aparecerá su primer libro, Varia Invención. Con los años, junto con su obra literaria, Arreola fue maestro y mentor de por lo menos 2 generaciones de escritores mexicanos. Fundó y dirigió la colección de Los Presentes y la revista Mester, donde varios de esos escritores publicaron sus primeras páginas. En 1976, Arreola obtuvo el Premio Nacional de Lingüística y Literatura. Para mí leer a Arreola, indudablemente que lo leí antes de conocerlo, ya era un hombre famoso. Yo tendría, junto con todos mis compañeros de generación, con José Agustín, Alejandro Aura, Jorge Arturo Ojeda, Gerardo de la Torre, Elsa Cross, algunos que se me escapan, ya Arreola era un hombre muy famoso, muy distinguido, y se le conocía, era parte de la cultura nacional. Entonces, de manera accidental llegué a su literatura, compré sus cuentos. Yo estaba más acostumbrado a la lectura de una literatura de tipo rural, y de pronto, bueno, pues yo, que no tenía nada que ver con el campo, descubro en Arreola realmente a un mago de la palabra.
Cuando he escrito de él siempre he dicho que tiene ese toque de Rey Midas, de tocar cualquier tema popular, deportivo y convertirlo en gran literatura. Entonces nos acercamos a él, José Agustín y yo, le mostramos algunos cuentos y nos dijo, miren, no me hagan esto, mejor hagamos un taller. Nos pareció maravilloso, es decir, su generosidad, que esto que habría que apuntarlo. El escritor en México es avaro, es mezquino, no da su tiempo, no muestra sus secretos, no ayuda a los demás, o ayuda en todo caso a un modesto grupo de elegidos, tal como lo hacía, por ejemplo, Octavio Paz. No, Arreola con una gran generosidad abrió las puertas y nos dijo, todos los miércoles nos vamos a reunir en la sala de mi casa de 5 a 7. Y así fue, llegábamos nosotros y muchos más, leía los cuentos de cada uno de nosotros y si algo le parecía interesante, si algo le llamaba la atención, inmediatamente Arreola lo llamaba para sesiones extras. Todo esto sin cobrar, nadie pagaba un peso. Arreola le quitaba tiempo a su arte para dárselo a los jóvenes. Entonces de pronto un miércoles le decía a José Agustín, mañana ven tú para que trabajemos en tu novela, a Ojeda sus cuentos, a mí igual. Yo siempre tuve la tendencia a la literatura fantástica. Yo había leído mucha literatura europea, norteamericana y sobre todo venía de fábulas, venía obviamente de La Fontaine, pero también venía de textos cortos de Oscar Wilde, había leído mucha mitología griega, entonces ese mundo que yo tenía funcionaba, cabía muy bien en lo que Arreola nos daba. Durante 10 años luché con un rinoceronte. Soy la esposa divorciada del juez McBride. Joshua McBride me poseyó durante 10 años con imperioso egoísmo. Conocí sus arrebatos de furor, su ternura momentánea y en las altas horas de la noche, su lujuria insistente y ceremoniosa. Renuncié al amor antes de saber lo que era, porque Joshua me demostró con alegatos judiciales que el amor solo es un cuento que sirve para entretener a las criadas. Me ofreció en cambio su protección de hombre respetable. La protección de un hombre respetable es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. 10 años luché cuerpo a cuerpo con el rinoceronte y mi único triunfo consistió en arrastrarlo al divorcio. Juan José Arreola es un prosista extraordinario. Y decir extraordinario no es usar a tontas y a ciegas una palabra, sino es usarla con toda precisión y con pinza. Es extraordinario. Todo lo que toca lo vuelve distinto. El lenguaje nace de su mano y es distinto. Una especie de gente que está, de pequeño creador que está ordenando el mundo y le está diciendo, tú vas a hacer calabaza, tú vas a hacer silla, tú vas a hacer taza. Y así se van a hacer sus nombres de ahí en adelante. Es lo que pasa con Arreola. Arreola, desde 1943 en que publica Hizo el bien mientras vivió en la revista tapatía EOS, es un autor distinto y distante en las letras mexicanas. No tiene en primer lugar modelos mexicanos. No podemos decir que proviene del realismo costumbrista del siglo XIX, que es discípulo de Martínez Guzmán, de Vasconcelos, salvo un pequeño pero. Hay un escritor importante de principios del siglo XX, Julio Torre, que figura entre los maestros de Juan José Arreola. Hay textos, son ambos escritores misóginos, cuando hablan de la mujer y la cargan de improperios, se parecen bastante. Lean a uno, primero a Torre y después al otro, a Arreola, y notarán lo que pasa en todo país culto, que los mayores influyen en los menores, que hay una línea cultural que va sucediéndose conforme pasan las generaciones. Ahora, descontando a Torre, no hay otro autor mexicano que haya influido en Arreola.
Arreola es, en efecto, un maestro del cuento corto. Si cuento podemos llamar a esos textos que mezclan el apunte aforístico con la revelación poética, el ejercicio del ensayo en un mosaico y el clímax súbito de la narración, la cita erudita y la llaneza, ciertamente artesanal, de una prosa que pide su continua frecuentación, más allá de la primera y asombrosa lectura. Julio Torri sería el único antecedente de esta prosa en México, pero la obra de Arreola supo apropiarse de varios maestros universales, expertos también en la mezcla de géneros literarios, el relato, el ensayo y la poesía. Marcel Schoof y Franz Kafka, Jorge Luis Borges y de Bertrand, Giovanni Papini y Charles Baudelaire. Hay también el Arreola que encuentra la lengua española como una creación colectiva del uso popular. El Arreola que aprendió a gustar de las palabras de esta lengua desde su infancia en Jalisco. Hay una Arreola del simbolismo y una Arreola del refranero. El Arreola que escribe. Esa te conviene, la dama de pensamientos. Y el Arreola que escribe. Los dos eran buenos y los dos se dieron en la madre. No se puede dividir en obras. Arreola, como Borges, de plano, bueno, Borges tiene la ventaja de que puedes dividir su obra de prosa, sus ensayos y su poesía, pero los cuentos de Arreola todos íntegramente van a parar a un solo volumen. Esto le daría la razón a Borges, que decía que los escritores solo hacemos un libro en la vida. Entonces Arreola lo que ha hecho es realmente un solo libro. De hecho, en alguna época el Fondo de Cultura Económica reunió la totalidad de los cuentos y le puso Confabulario Total, que es un nombre que me parece un acierto. Sin embargo, se podría dividir de un lado ese famoso Confabulario Total, que incluiría cuentos posteriores, y del otro lado la feria. La feria probablemente no sea con el rigor que muchos suponen una novela, son más bien como viñetas, trozos, recuerdos, relatos, acerca de su niñez, de su pueblo, y tienen una gran unidad, pero de pronto se pueden leer perfectamente, y como están separados por los bellísimos asteriscos de Vicente Rojo, pues de pronto nos puede dar la idea de que estamos leyendo cuentos, viñetas, pequeños retratos de un poblado mexicano, con mucho ingenio, con mucho humor. Sí se puede distinguir, porque ahí el humor de Arreola se hace un poquito más coloquial, se hace un poquito más mexicano. Los cuentos de Arreola son cuentos que se pueden leer en cualquier parte del mundo sin ningún conflicto, pero aquí sí, porque ya chistes como tenderete al petatete y alzarete el camisón, pues son bromas que son muy locales, que son el lenguaje coloquial que se puede usar con el ingenio mexicano. En general los cuentos, bueno, los cuentos están a la altura de los más severos y rigurosos antologadores del mundo. Borges lo dijo, es probable que Borges no lo haya leído, sino lo haya escuchado, y esto también nos da una idea de la musicalidad de la prosa de Arreola. Pero los cuentos de él son perfectos. El bestiario, por ejemplo, creo que pocas veces se ha hecho un bestiario. Se han hecho muchos bestiarios y muchos son de imaginación. El de Arreola no es de imaginación. Arreola lo que hace es observar detenidamente a los animales que existen. No hay unicornios, no hay pegasos. Hay tigres, hay cebras, hay rinocerontes, pero la descripción asombrosa a base de imágenes, de metáforas que hace de cada uno, pues realmente es probablemente uno de los bestiarios más luminosos, más logrados que se hayan podido leer. Salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca. En su profunda desecación, aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda,
pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo. También de bestiario es el siguiente texto, El elefante. Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada, envuelto en su funda de lona. Parece colosal porque está construido con puras células vivientes y dotado de inteligencia y memoria. Dentro de la acumulación material de su cuerpo, los 5 sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se les escapa, aunque de pura vejez hereditaria son ahora calvos de nacimiento. La congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los elefantes perdieron el pelo? En vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril que ahora se bambolea al compás de una polca. No, mejor hablemos del marfil, esa noble sustancia dura y uniforme que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo como una material expresión de pensamiento. El marfil que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío 2 curvas y despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante. Arreola empieza a ser importante en 1949, cuando el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México le publican Varia Invención. Varia Invención están los primeros textos en que ya están perfectamente emulsionados los elementos de donde proviene la literatura de Juan José. Se me olvidaba decir uno de ellos, español, Francisco de Quevedo. Quevedo es importante en la manera como usa el lenguaje. Arreola es un maestro del lenguaje. Es un agente de una pericia. Y no solamente cuando escribe, sino cuando habla. Arreola, yo nunca he oído en mis 70 años de vida un escritor mexicano, los he conocido a todos, más elocuente, más ducho para hablar, que atraiga a su público lector y que no lo suelte que Juan José Arreola. Es un charlista notable. Quien vio televisión hace años en México, esa figura estrafalaria con sombrero cordobés y capa de espadachín, era Juan José Arreola, y podía hablar de fútbol, de los viajes al espacio, de literatura, de cocina, de mujeres, de toros, de fútbol, de todo. Es un especialista en todo y en nada. Su imaginación le hacía descubrir lo que no existía y ver con nuevos ojos lo que habíamos visto siempre. Varia Invención, entonces, es un libro importante en la historia de Arreola. El libro más importante por el cual lo conocemos y lo conocen los escritores maduros y jóvenes de México se llama Confabulario y apareció en 52. Se ha publicado en infinidad de ocasiones, en obras completas, en obras incompletas, en obras selectas. Se ha publicado muchas veces en España, en México, en Argentina. Arreola ha sido muy flojo para escribir. Le ha dedicado horas a la literatura y años a la vida. Y la vida, después de exprimirla, le ha dado 1 centenar o 2 centenares de páginas, decantadas experiencias las suyas. No deja de ser curioso que una obra tan completa y autosuficiente como la de Arreola sea en realidad una reunión de momentos que, como diría Borges, el tiempo y no el autor recogió. Los libros de Arreola, Varia Invención de 1949, Confabulario de 1952, Bestiario de 1959, Confabulario Total de 1962 y Palindroma de 1971 se hicieron solos, por así decirlo, sin una obsesión unitaria, más allá del mismo texto que tenía en las manos. Arreola fue escribiendo sus prosas como quien hace cuadros aislados que luego formarán un conjunto autónomo. Hay algo que le confiere a la obra de Arreola su secreta unidad, la destreza verbal. Incluso el único libro de Arreola concebido como tal,
La Feria, de 1963, es una falsa novela en el mejor de los sentidos, una sucesión de fragmentos logrados en sí mismos que dan al cabo la vida cotidiana en un pueblo mexicano. Arreola escribió cada texto como si fuera el último. Así, cuando recogió el último de sus textos en palindroma, a la obra de Arreola no le sobró ni le faltó más. De Palindroma, 1971. Francisco de Aldana. No olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Prometeo a su buitre predilecta. Más arriba, a la izquierda, tengo algo muy dulce para ti. Ella se obstinó en el hígado y no supo el corazón de Prometeo. Bíblica. Levanto el sitio y abandono el campo. La cita es para hoy en la noche. Ven lavada y perfumada. Unge tus cabellos. Ciñe tus más preciosas vestiduras. Derrama en tu cuerpo la mirra y el incienso. Planté mi tienda de campaña en las afueras de Betulia. Allí te espero guarnecido de púrpura y de vino, con la mesa de manjares dispuesta, el lecho abierto y la cabeza prematuramente cortada. De John Donne. El espíritu es solvente de la carne, pero yo soy de tu carne indisoluble. Cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Yo creo que injustamente Arreola no es lo suficientemente leído en México y en el resto del mundo por algunas razones que son complejas, pero no hay duda de quien lo lee se enamora para siempre de él. Es allí donde está el descuido de nosotros, al no tener esta tradición realista, de imaginación, de literatura fantástica, vemos con un cierto desdén, con un cierto distanciamiento a la literatura fantástica. No le damos la importancia que realmente tiene. Suena tonto lo que voy a decir, pero si Arreola hubiera sido norteamericano o francés, por ejemplo, o inglés, Arreola disfrutaría de un prestigio universal asombroso. Es decir, no es que el hecho de que escribe en español y el idioma de la globalización sea el inglés, no, lo que nosotros no hemos sabido captar es que estamos en presencia de un escritor que prefirió navegar en las aguas muy complejas del mundo de la fantasía, y nosotros todavía suponemos que la literatura realista tiene un gran compromiso social y a veces político, y creemos que la literatura fantástica adolece de ese compromiso. Nada más falso. La literatura de fantasía, en cualquiera de sus distintas manifestaciones, es una literatura que tiene simbolismos y compromisos mucho más profundos, y en Arreola se encuentran. La literatura mexicana le debe a Arreola varios de los textos más imprescindibles de su narrativa, o de sus poemas, o de sus ensayos. Una zona de la obra de Arreola tiene que ver con la literatura fantástica, pero sobre todo con la ironía final de toda vida cargada de tintes melancólicos. Arreola se describió a sí mismo como un romántico, pero incluso en esa misma descripción había la naturaleza de un escéptico. Vale decir, Arreola fue también un humorista. Quedan para las antologías sus cuentos El guardagujas, El prodigioso miligramo, Baby Horsepower, El parto de los montes, Corrido, De balística y Una mujer amaestrada. Arreola no incurrió en la repetición. No escribió una línea que no necesitara escribir. Estas son ahora las dos certezas que hacen de su obra algo necesario e irrepetible. Este es más o menos Arreola, un autor de escasas páginas, de nutridísimos méritos, que trae al español una sintaxis, una serie de imágenes, de adjetivos, de figuras retóricas inigualables. Es uno de los grandes escritores, es un lujo leer a Arreola
y léelo en voz alta. Sabe escribir y sabe sentir. Habla de seres que existen y que el lector y yo conocemos. Donde quiera que haya un duelo, estaré de parte del que cae, ya se trate de héroes o rufianes. Estoy atado por el cuello a la teoría de esclavos esculpidos en la más antigua de las estelas. Soy el guerrero moribundo bajo el carro de Asurbanipal y el hueso calcinado en los hornos de Dachau. Héctor y Menelao, Francia y Alemania, y los dos borrachos que se rompen el hocico en la taberna me abruman con su discordia. A donde quiera que vuelvo los ojos, me tapa el pasaje del mundo un inmenso paño de Verónica con el rostro del bien escarnecido. Espectador a la fuerza, veo a los contendientes que inician la lucha y quiero estar de parte de ninguno, porque yo también soy dos, el que pega y el que recibe las bofetadas. El hombre contra el hombre. ¿Alguien quiere apostar? Señoras y señores, no hay salvación. Y nosotros está perdiendo la partida. El diablo juega ahora las piezas blancas. Juan José Arreola.